Continuamos con los videos correspondientes a la unidad curricular mecánica de fluido. Este corresponde al tema 3, que es la hidrostática, la cual es la rama de la mecánica de fluido que se encarga del estudio de los fluidos cuando están en reposo, o sea, no están en movimiento. Presión de un fluido. Un fluido pesa y ejerce presión sobre lo que serían los techos, el suelo y el fondo del recipiente o contenedor en el que se encuentra, y sobre la superficie de cualquier objeto que esté sumergido en el mismo fluido. ¿Qué quiere decir? Esta presión, que es llamada presión hidrostática, provoca en el fluido en reposo una fuerza que sería perpendicular a las paredes del recipiente o a la superficie del objeto sumergido, sin importar la orientación que adopten. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede meterse en una piscina y la presión a la que esta persona va a estar en cuanto al fluido, si se sumerge, va a ser igual en todos sus lados, ya que la presión va a ser perpendicular a su fisionomía, pues va a ser igual sin importar la posición que obtenga. Claro, esto depende de la profundidad en que esté la persona. Obviamente, si está de pie, la presión no va a ser igual en la cabeza de la persona que en los pies, ya que la presión va a depender también de la altura a la que se esté en el fluido. La expresión de la presión de un fluido es P igual a R por G por H, lo que sería R la densidad del fluido, G la fuerza de la gravedad y H es la altura de la superficie del fluido. Por tanto, la presión va a ser mayor, como lo dije anteriormente, cuanto más denso sea el fluido y mayor sea la profundidad, mayor sea la diferencia de profundidad. Por lo tanto, la presión será tanto mayor cuanto más denso sea el fluido y mayor sea la profundidad. Variación de la presión de un fluido en reposo. Primero que nada, debemos recordar que un fluido ejerce fuerzas perpendiculares al avance que lo contiene. Ok, habiendo dicho esto, de igual manera, si se introduce un cuerpo en un fluido, el fluido ejerce fuerzas perpendiculares a la superficie de dicho cuerpo. Por ende, para el estudio de la variación de la presión en un fluido en reposo, se puede considerar un elemento dentro del fluido y estudiar las fuerzas que ejerce sobre él. Tenemos que cuando un fluido se encuentra en reposo, cada una de sus partes se encuentra en equilibrio. Para que un elemento se encuentre en equilibrio, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él debe ser nula. Presión absoluta. El concepto de presión absoluta va a ir aplicado al valor de la presión referido al cero absoluto o vacío. Este valor indica la presión total a la que se encuentra sometido un cuerpo o sistema. Esto siempre considerando el total de las presiones que actúan sobre él. Si se considera el valor de presión que indica un manómetro, el valor de la presión absoluta va a ser correspondiente al que dice dicho manómetro, más el de la presión atmosférica correspondiente a la zona donde se haga la medición. También tenemos la presión manométrica, la cual es la diferencia de la presión entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Esta se aplica solamente en aquellos casos en los que la presión es superior a la presión atmosférica, por ejemplo, la ejercida por un gas en un refresco o por una bombona de gas. Cuando esta cantidad es negativa también se le llama presión de vacío. Se puede decir que la presión manométrica es aquella que se obtiene al encontrar la diferencia entre lo que sería la presión real o absoluta y la presión atmosférica. Para medir estos dos tipos de presiones se utilizan dos instrumentos, el cual es el barómetro
que es el que se encarga de medir la presión absoluta, y el manómetro, que es el que se encarga de medir la presión barométrica. También hay que mencionar lo que son las escalas de medidas de presión, las cuales tenemos el Pascal, que es la que es tomada en el sistema internacional. Tenemos la unidad que se llama atmósfera, que es la medida estándar. Tenemos las libras por pulgada cuadrada, que es el PSI, que es la inglesa. Y también tenemos el bar, que es la unidad de presión, que se utiliza en algunas ocasiones y no forma parte del sistema internacional de unidades.